¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. Como han visto, hoy tenemos como tema psicoterapia infantos juveniles actuales. La pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿qué hacemos con este chico que no me responde? ¿Qué hago con mi hijo que me preocupa? ¿De qué manera voy a ayudarlo a mi hijo si no sabe lo que quiere y ni siquiera yo sé cómo ayudarlo? Muchas preguntas que los padres nos hacen por lo general, que por lo general obviamente son parte de la vida cotidiana, porque a determinada edad uno no tuvo una escuela para padres, y los conflictos vienen y uno no espera y a veces nos sorprende más de lo debido. Por eso vamos a trabajar hoy un tema que lo hemos trabajado de varias maneras, pero la idea también es sumar información sobre otras formas de hacer terapia más allá de las convencionales, las comunes o tal vez las populares, como es el caso, en este caso, que trabajaremos desde la óptica de las terapias cognitivos conductuales, que es también otra manera de poder trabajar sobre el tema. Vamos a dar la bienvenida a los que nos acompañan, que son profesionales, que son personas que están en el tema y que de alguna manera nos van a ayudar a entender esto y también nos van a hablar sobre un evento que aquí se realiza en Moreno mañana, ¿sí? Para los que están aquí pueden ir a acercarse al tema e informarse, que es justamente una jornada que se va a realizar informando sobre el tema. Para eso tenemos que dar la bienvenida a la psicóloga que nos acompaña, que es la licenciada Mirta Bravo. ¿Qué tal, Mirta? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hoy hablar un poquito de estas terapias infanto-juveniles, cómo se pueden hacer, sí, y vas a contarnos un poco también de qué otra manera se puede intervenir, además de las que tal vez son más populares. Tal cual, sí. También nos acompaña Ariel Meriles, que es el director de IPI, un instituto de capacitación, el quien va a estar también en este tema de la jornada que se va a realizar mañana. Bueno, bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel, mucho gusto. Me gustaría que arranquemos con esto, porque Ariel va a sumarnos información sobre cómo se hace un evento, cómo se coordina un evento de psicología desde un lugar donde tal vez no estamos tan acostumbrados, ¿no? Porque en muchos lugares están acostumbrados a hacer eventos, jornadas, congresos, conferencias, pero nosotros no estamos tan acostumbrados y sin embargo vos has decidido junto con una institución de acá de Moreno hacer un evento. ¿Cómo nació esto? Bueno, en realidad para mí siempre ha sido un placer todo lo que es gestionar capacitaciones, cursos y bueno, ya desde muy chico que vengo con esto. Nosotros como instituto nacimos primero, voy a hacer una introducción como institución, nacimos desde el año 1990 que estamos, 24 años ya. Y bueno, fuimos, digamos, como abriendo un poco el espectro de capacitación, o sea, nacimos como un instituto, un simple instituto de computación informática cuando en la zona no había. Y después, bueno, un poco atendiendo a la demanda, fuimos incorporando, digamos, a nuestra oferta educativa otros productos, digamos, como, bueno, idiomas, y después nos fuimos buscando un poco a lo que es la formación profesional. Trabajamos con la parte de contabilidad. Y después, bueno, todo lo que realmente veíamos que por estudio de mercado era necesario, lo íbamos incorporando. Algunas cosas realmente con mucho éxito y otras por ahí no tanto. Porque por lo mejor, como todo lugar, como toda zona, le va llegando el momento, ¿no? Le va llegando el momento para determinadas capacitaciones. La pregunta sería, ¿de qué manera se asocia esta idea de un instituto que se dedica más que nada a la parte informática con la parte psicológica? Porque ahí está la novedad del tema, ¿no? ¿De qué lugar surgió esta idea? ¿Cómo es que se te dio la impronta? Bueno, en realidad, si hablamos de psicología cognitiva, sabemos que la psicología cognitiva nace de alguna manera relacionando el procesamiento de la información desde la computación. Entonces, desde ese lado podría relacionarlo. ¿Y desde el desde lado la tuyo, primera revolución. estás estudiando psicología? Yo soy estudiante de la carrera de psicología en la Universidad de Morón, me encanta lo que hago. Y sí, la verdad que yo arranqué con la informática y me fui volcando muy de a poco a la parte humanística. Así es como terminé ahora en la carrera de psicología, que con mucho placer la hago. Investigo, me gusta mucho investigar, leer. Y bueno, nacimos, o sea, el espacio que tenemos actualmente en la institución, lo vamos, digamos, abriendo a nuevas posibilidades. Así es como, digamos, dimos con Mirta, que nos conocemos hace muchísimos años, nos reencontramos y bueno, empezamos a gestar un poco. A la otra pata del evento, que justamente es la licenciada Mirta Bravo, quien también ha sumado su institución a la otra institución. La tuya sí, más obviamente. Claro, la mía más específica, psicología. Más específica de psicología. Exacto, yo estoy junto con Fabián Karapsov, hace más o menos unos cuantos años, desde el 2006 se fundó SIM, que
que es un centro de psicología, en donde también igual tenemos otras prestaciones. Y desde hace unos años con Fabián, que nos venimos formando en terapia cognitiva conductual, notamos esta cuestión de que siempre hay que irse hasta Capital para poder llegar a formarse en otro tipo de psicoterapia, ¿sí? Entonces, bueno, juntándonos con Ariel y con Fabián, dijimos, ¿por qué no proponer esto en Moreno? Y que la gente también de zona oeste y otras zonas también, porque se amplió otras zonas, lo que es la publicidad y la convocatoria, pueda formarse acá. Y bueno, estas son las primeras, ahora vendrán otras también. Vamos a hablar entonces del evento. Podemos ver, Federico, nuevamente la información que resume la jornada que se va a realizar mañana. Las primeras jornadas de psicología cognitiva conductual infanto-juvenil. Bueno, está dirigido a psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, docentes, estudiantes. Y es una intervención psicológica y psicopedagógica en el contexto escolar. Y sobre ese marco, 6 profesionales, estoy contando acá, van a sumarse a esta consigna. El licenciado Mariano Escándar, la doctora Tania Taborda, la licenciada Mirta Bravo, aquí presente, la licenciada Daniela Martínez, el licenciado Andrea Beltrán, licenciada, y Mariana Molina. ¿Sí? Son las 6 personas que mañana van a estar dando esta información. La psicopedagoga Mariana Molina y Andrea Bertrán pertenecen al centro, y al igual que Daniela Martínez, al centro de SIM, ¿sí? Y los primeros 2, que es el licenciado Mariano Escándar, es un neuropsicólogo de acá de la zona oeste, que es especialista en trastornos de déficit por atención. Así que la idea también dentro de la jornada es convocar gente lo más idónea posible en la temática que va a tocar. Al igual que Tania Borda, que se especializó, e incluso tiene muchas investigaciones sobre lo que es trastorno obsesivo-compulsivo. Correcto. Este programa, de todos modos, vamos a aumentar información y vamos a abocar directamente estudios de casos que nos permitan ir trabajando sobre la problemática infanto-juvenil y el abordaje desde las técnicas o la teoría cognitiva conductual. Claro, ¿sí? Esa va a ser la idea del programa. Pero no queríamos empezar dando esta información por si, nuevamente reitero, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, docentes o estudiantes quieren acercarse a esta jornada. Se va a realizar aquí en Moreno mañana, sábado y 7 de mayo, de 8:30 a 18:30 horas, y ahí en España 212, segundo piso, pueden todavía, si queda un espacio seguramente, sumarse los que estén interesados del tema. ¿Qué te gustaría agregar, Ariel, como para ir ya cerrando esta parte en función al evento de mañana? Bueno, más allá de los profesionales que integran, digamos, esta jornada, nosotros queríamos también que los asistentes, sean profesionales o no, se sientan a gusto. Nos parece importante, sabiendo que tanto Mirta como yo hemos hecho capacitaciones de cualquier tipo, y a veces no siempre la profesionalidad, digamos, está asociada a la comodidad y la calidez del lugar. Entonces también es un tema que para nosotros no podíamos dejar de lado. Queremos que la gente se sienta a gusto desde el primer momento, que haya organización, y bueno, ese es mi fuerte, digamos. Así que yo me voy a ocupar y de garantizar, digamos, que más allá de que el evento, estamos seguros, va a ser un éxito, también se sientan a gusto, porque van a venir muchos más, y ya estamos pensando en agosto, en noviembre, en 2 eventos de similares características. Por mi parte, Ariel, agradecerte, ¿sí? Al igual que Mirta y muchos psicólogos, que nos interesa difundir las herramientas, difundir las posibilidades, que la gente se acerque a que encuentre soluciones donde tal vez por motivos, digamos, propios del desconocimiento o muchas veces por la falta de información propia de qué herramientas hay, no lo hace. Así que te agradezco justamente que abras su espacio al futuro psicólogo, que seguramente le va a estar apoyando mucho, y al que está en la informática y está viendo esa conectividad, ¿no?, entre lo que uno ve como frío, como alejado, que son las computadoras, y nuestra forma de responder a la realidad, que muchas veces también es ciertamente programada, ¿no? Y eso es un poco lo que también vamos a hablar hoy. Bueno, Gabriel, te agradezco muchísimo la invitación. Muy bien. Y estamos abiertos, digamos, a seguir colaborando y participando las veces que lo desees. Auguramos un seguro de éxito mañana, y bueno, también lo estaremos comentando la semana que viene. Yo voy a estar participando con ustedes ahí como invitado, digamos, del público, y bueno, y me gustará también comentar la semana que viene de que esta primera experiencia, ¿no?, porque seguramente va a haber muchas más de aquí en adelante. Así que te agradezco mucho y bueno, y éxitos para mañana. Gracias, Gabriel. Con Mirta me quedo, porque vamos a trabajar justamente lo que es la consigna del día de hoy,
que es este tema de las cómo son los abordajes para los chicos, para los jóvenes, desde otra técnica como es la teoría cognitiva conductual. Así que esa va a ser la consigna. Hemos recibido muchas preguntas, estamos recibiendo también y tenemos mucho para trabajar, así que no se vayan, que enseguida volvemos con Psicologiando y trabajaremos justamente las psicoterapias infanto-juveniles actuales. Ya volvemos. Seguimos en Psicologiando y como habíamos prometido ya estamos metidos en el tema que hoy nos compete, que es esto de las psicoterapias infanto-juveniles actuales. Uno habla de psicoterapias actuales y lo que intenta hacer con eso es tal vez diferenciarla de las terapias tradicionales, las terapias que todos conocemos, que en nuestro país obviamente ha predominado el psicoanálisis. Entonces muchas veces uno habla de terapias y asocia con el diván, con el psicoanálisis, obviamente es lo más convencional. Pero hay otras formas de encarar la terapia y hay otras herramientas que también pueden ser utilizadas. Como solemos hacer en Psicología, tratamos de encontrar todas las variantes y poderlas exponer, como para que uno tenga más información. Y justamente quiero empezar con eso, Mirta, si te parece, sí, que me comentes a ver qué diferencia tiene a la hora de encarar, a la hora del abordaje, a la hora de la metodología, a la hora de la filosofía, las terapias cognitivas conductuales de lo que son las terapias psicoanalíticas o las terapias convencionales. Bueno, las terapias cognitivas conductuales en realidad han arrancado en los años 60, ¿sí? Lo que pasa que, como vos bien decís, en nuestro país está recién como llegando un poco toda esta movida de esta nueva psicoterapia, ¿sí? Es una terapia que lo que hace es trabajar con el paciente de una forma más de ida y vuelta. Hay todo el tiempo hay como una especie de diálogo en donde ahí se empieza a diferenciar con la terapia psicoanalítica, ¿sí? Porque la terapia psicoanalítica el psicólogo está como más pasivo, ¿sí? En cambio en la terapia cognitiva hay más participación. Se las define siempre como psicoterapias breves, focalizadas. No siempre son breves. Yo tengo pacientes que trabajamos de terapia cognitiva conductual y son de 1 año, de 2 años. Son psicoterapias que se trabajan mucho los pensamientos, las emociones y las conductas del paciente, ¿sí? Es una psicoterapia que lo que dice es que es mucho más lo que nos pone mal la interpretación que hacemos de las cosas que el hecho en sí mismo, ¿sí? Cuando uno lea entonces TCC, claro, estaremos hablando justamente entonces de esto, ¿no? Claro. Cognitivo-conductual. Una vez se asocia la palabra conductual con el conductismo. Sí, y no está mal asociado, ¿eh? A ver, contame, porque en realidad tiene que ver con el conductismo radical de Skinner, ¿sí? Claro. Incorporamos, o sea, en este tipo de psicoterapias, muchas veces tratamientos, por ejemplo, para la depresión, ¿sí? un tipo de tratamiento que hoy por hoy es dentro de las psicoterapias que se recomiendan para que estén avaladas científicamente, la activación conductual, ¿sí? Entonces, en realidad,
se apunta a la conducta ahí en ese paciente. El paciente depresivo, como sabemos los terapeutas, son pacientes que están con una gran tristeza, desesperanza, y la verdad que lo que dice la psicoterapia cognitiva, que la emoción es muy difícil de modificar, es muy difícil, o sea, de hecho seguramente ese paciente, los amigos le habrán dicho, trata de estar bien, levanta el ánimo. Sin embargo, es muy complicado realmente que el paciente, cuando está viendo todo negro, todo oscuro, que el futuro es desolador, ¿sí?, que todo le sale mal, esos pensamientos son tan negativos que se dificulta. Entonces, por ejemplo, hablando de lo conductual, la terapia cognitiva dice, bueno, vamos a hacer con el paciente un plan de actividades, por eso se habla de lo conductual, ¿sí?, de activarlo conductualmente. Se le explica al paciente. Las ganas no vienen solas de la nada, porque el paciente depresivo dice, cuando tenga ganas voy a volver a hacer lo que yo quería hacer. Este tipo de tratamiento lo que dice es, las ganas no vienen solas, empezás a tener ganas cuando empezás a darte cuenta que al hacer las cosas que antes hacías, te vuelven a dar placer y te vuelven a gustar y valió la pena salir. Está muy relacionado, obviamente, desde el punto de vista de la historia del individuo, las conductas que tiene y las creencias que tiene. Tal cual. La terapia apuntaría entonces a, de alguna manera, a modificar esa falsa creencia que lo hace sostenerse en la depresión. Claro, incluso, a ver, cualquier cosa vos me repreguntás y se pone un poco complejo como lo explico, pero la terapia cognitiva habla de 3 niveles de pensamiento. Habla del pensamiento que tiene que ver con creencias nucleares, que es donde están nuestros mandatos, son este tipo de pensamiento de que tal vez el paciente, que no son tan conscientes, ¿no?, pero que capaz que se cree que es un inútil, que no va a poder. Las creencias intermedias, dice la terapia cognitiva, son las reglas que yo tengo en la vida, las que en los primeros años yo formé como reglas. Por ejemplo, un buen estudiante debería leer todo completo, quedarse horas y horas estudiando para poder presentarse un examen. Como axiomas que me voy Claro, son también inconscientes. Ahora, cuando el paciente viene, cuenta la última parte, que es el pensamiento automático, le decimos, que es, no fui porque ¿Sería el pienso... tercer nivel? Claro, que sería el tercer nivel. Va a decir, yo no me presenté al examen porque seguro me bocha el profesor. Entonces, lo que nosotros hacemos, por eso muchas veces se la tilda de no profunda la psicoterapia, pero nosotros trabajamos mucho el tema de los mandatos y las creencias nucleares, porque eso último que trae el paciente viene de todo mucho más atrás. O sea, repetimos, el primer nivel serían los mandatos. Creencias nucleares que son los mandatos, ¿sí? Los que están ahí metidos de la familia. Lo que nos creímos que somos, lo que tanto bueno como no, digamos. ¿Nos creímos o nos hicieron creer? Nos hicieron creer, sí, sí. El segundo nivel, creencias intermedias. que estaría en el lugar de la experiencia de uno también. Claro, y se forman reglas, cómo tengo que ser como mujer, como esposa, como profesional, ¿sí? Pero como ya son alumna. reglas propias. Ya es construcción propia. Del mandato que yo me comí o que me compré o que me vendieron, claro. yo me armo mi propia axioma sobre cómo tengo que actuar. Exacto. Y en el tercer nivel... Y en el tercer nivel son los pensamientos automáticos, se llaman así porque, como su palabra lo dice, aparecen de golpe. Y muchas veces el pensamiento automático justamente son distorsiones. Para la terapia cognitiva son distorsiones que tenemos todos, nada más que los pacientes cuando consultan tienen una cuestión más exacerbada de distorsión. Que es lo que primero le transmiten al psicólogo también. Exacto, es lo primero. Que el psicólogo puede agarrar como pasar a tirar del hilo, digamos. Exacto, sí. Y hay distintos tipos de distorsiones, ¿no? Catastróficas, negativas, inferencia arbitraria es otra. Son distintos tipos de distorsiones que los terapeutas formados en esta área trabajamos. Ahora vamos a ir a la segunda parte. Porque la primera es entender esto de las terapias actuales, TCC, cognitivas conductuales. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en niños y en jóvenes, ¿no? En niños o adolescentes. Y para eso trabajaremos 2 casos. Claro. ¿Sí? 2 casos que de alguna manera están cercanos a tu conocimiento, que nos permitirán entender y que tal vez la familia se identifique con la información de cómo se da la realidad y de qué manera uno puede desde la terapia poder colaborar con esas historias. Exacto. ¿Sí? Eso va a ser lo que trabajaremos entonces luego de una muy breve pausa en Psicología, no se vayan, tenemos mucho más para trabajar. Déjenos sus preguntas, háganos llegar también sus comentarios, estamos en vivo aquí desde Moreno para poder trabajar justamente esto de las terapias infantos juveniles actuales. Ya volvemos.
viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas On-Ride, Colectora Gaona 2186, Moreno, y Avenida Presidente Perón 25.491, Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, seguimos en Psicología y tal como habíamos comentado, vamos a trabajar un poco estudios de casos, ¿sí? Vamos a trabajar dos casos tomados de la realidad, pero no con el mismo nombre, no exactamente iguales, obviamente respetando la intimidad y la privacidad que implica las historias de cada persona que se acerca a nosotros a pedir ayuda terapéutica, y más si son menores de edad. Pero lo que vamos a trabajar justamente es como para que ustedes se den cuenta de qué lugar se enfoca y desde qué síntomas, ¿sí?, uno recibe el caso. Así que la presentación sería esa. Vamos a hacer el estudio de casos entonces que vamos a trabajar. El primer caso que vamos a encarar es el caso de Fede, de 12 años. Fede es un chico hijo único, sus padres son comerciantes. Desde hace ya unos meses presenta oscilaciones del ánimo de los años, solo en los recreos, no practica deporte, no quiere ir a la escuela. En la escuela le bajaban las notas, empezó a distraerse, se muestra irritable, dice tener miedos, palpitaciones, ¿no?, como que le agarra en las cuadras previas, empieza a sentirse ya como una especie de sensación medio de ansiosa o ansiógena. Dice que se quiere morir, pero no lo va a hacer. Hace un año se aisló de un grupo de compañeros, no puede conciliar el sueño por la noche, piensa, mis compañeros no me entienden. En la escuela se dan cuenta que no soy inteligente, no voy a tener amigos, mi papá no me escuchan, ¿sí? Estas son las distorsiones cognitivas claro, que nos comentabas acá. Entonces, a ver, encaremos el caso de Fede. Bien. El caso de Fede es muy importante porque hay dos cosas que quiero destacar primero. Una es el síntoma de irritabilidad, ¿no? Porque a veces uno piensa que la depresión en niños y adolescentes solamente es el niño que está tirado en la cama, y no necesariamente es así. En general los niños muestran irritabilidad cuando están depresivos. Ese es un punto que me parece importante señalar. Y el otro punto es que nosotros en este caso lo primero que hacemos es mandarlo al endocrinólogo para ver si hay algún problema en las tiroides también, porque el hipotiroidismo trae sintomatología depresiva. Entonces, una vez descartado eso, es muy de terapia cognitiva conductual esto también, de evaluarlo. Una vez que descartamos eso, hacemos la entrevista con los papás, ya enfocándonos en el tratamiento. Son edades en donde lo que se trabaje con la familia es fundamental, y en la escuela también. Nosotros vamos a la escuela mucho. Trabajamos con los docentes y trabajamos con los papás. Evaluamos también si hay antecedentes familiares de depresión. Un niño que tiene padres o abuelos que han tenido depresión tienen 3 veces más posibilidad de desarrollar una depresión, ¿sí? Hay muchas cuestiones neurobiológicas también en la depresión. Y lo que se trabaja con los chicos es justamente estos pensamientos automáticos, empezar a trabajar con el paciente y lograr de que pueda notar que está haciendo sesgos, decimos en terapia cognitiva conductual, está sesgando la realidad desde un lugar negativo, ¿sí? Hay que ver justamente todo esto que él refiere, si es tan así, se empieza a refutar un poco el pensamiento con el paciente, ¿sí? Se le pide situaciones específicas. En terapia cognitiva conductual se les hace hacer registros a los chicos, ¿sí?, o a los grandes también, ¿no?, por supuesto. Pero bueno, de situaciones en donde se han sentido muy mal, que describa la situación, qué pensó en ese momento, cuál fue la emoción que apareció
después de ese pensamiento y qué es lo que hizo, ¿sí? ¿Qué conducta tomó? ¿Cómo continuó él? ¿Sí? Cuando Fede aparece, reiteramos, Fede es un nombre inventado como para poder trabajar un caso con las características que hemos compilado. Aparece con la mamá. Él es traído por la mamá. Sí. ¿La mamá ya sabe que es un chico depresivo? ¿Ya vienen con esa idea? ¿O lo caraturan como que este pobrecito no le da y lo empiezan a... Estas mismas creencias que él tiene, que él decía, en las cuales se van a dar cuenta de que no soy inteligente, si ya las tiene atraídas inconscientemente o conscientemente desde una actitud de los padres, tal vez minimizando sus capacidades o caratulándolo como el pobrecito. Eso se advierte. Claro, en este caso, la mamá cuando acudió con Fede lo pone como una situación, lo coloca en una situación como de naturaleza, como que él es así porque el papá era así. El papá tuvo una depresión grave, ¿sí? Por otro lado, nosotros, los terapeutas cognitivos, buscamos mucho también cuáles son las creencias de esa mamá y de ese papá. Claro. ¿Cuál es la visión del mundo que tiene? Porque por supuesto ese nene está totalmente atravesado por todo eso. Claro. ¿Sí? Entonces, incluso, bueno, hay detalles que yo para proteger la privacidad de él no las voy a decir, pero claramente había cuestiones y creencias en la familia que hacían también que él tome esta actitud cada vez más replegada, ¿no? Y no participar tanto en el grupo de compañeros. Desde el punto de la terapia cognitiva conductual, ¿se le dan ejercicios a Fede? Se le dan ejercicios. Para poder ir revertiendo esa mirada negativa que tiene frente a la realidad. Sobre todo, como dijimos, hablando de la depresión, hacemos una rutina de la semana, a ver de aquellas cosas que él antes hacía y le daba placer y le gustaba, dejó de hacer, porque eso es una de las cosas que primero hace el depresivo, deja de hacer aquello que le da placer. Volvemos a retomar esas actividades de a poco, en forma gradual. Todo esto es acordado con el paciente, nada se le impone, ¿sí? Se le explica. Hay algo muy importante en terapia cognitiva conductual que es la psicoeducación, ¿sí? ¿Qué es la psicoeducación? Es el primer tramo que contiene la terapia cognitiva en donde se le explica al paciente qué es lo que le pasa, por qué se siente así, una vez que por supuesto hay toda una cantidad de sesiones donde se hizo un diagnóstico, ¿sí? Que de hecho también muchas veces nos critican mucho otro tipo de psicoterapias, esto de explicarle al paciente qué es lo que le pasa, pero muchas veces baja un poco la ansiedad eso. No se lo rotula. En la terapia estaría prohibido tener que bajarle tanta información a Claro, pero si no, crea como ciertas fantasías, tanto en los padres como en el nene, es como que justamente no hay palabra en el medio, o sea, ¿qué es lo que le pasa? Creo que la base es que el paciente empiece a tener mayor control de sí mismo. Seguro. Y sabiendo lo que le pasa, puede tener más acceso a ese tipo de herramientas, ¿no? Vamos a ir luego a un segundo caso, ¿sí? Bien. Que va a ser un caso de ansiedad. Así que los padres que dicen, este chico no se queda quieto nunca, me tiene loco, está caminando siempre por las paredes. Tenemos acá un caso entonces de Pablito, de 8 años, que vamos a analizar a continuación. Así que no se vayan, que seguimos psicologiando en esta aplicación de las terapias cognitivas conductuales para casos de chicos y adolescentes. Ya volvemos.
Muy bien, seguimos en Psicologiando y que ya lo habíamos anticipado. Vamos a seguir trabajando, después vamos a ir a las conclusiones generales de cómo continúa la terapia, de cómo se ve, pero como para que ustedes se identifiquen en qué situaciones pueden haber en la familia a partir de lo que les pasa a los chicos, vamos a comentar el caso de Pablito, Pablo de 8 años, quien presenta caso de ansiedad. Pablo es hipoacúsico. Hace 7 años fue diagnosticado así. En cuanto a su escolaridad, cursó preescolar en un jardín común. Ahora está en 3er grado con un proyecto de integración en una escuela común. Su papá trabaja en una fábrica, la mamá es ama de casa y dice, a veces no lo entiendo cuando habla. Dice, y tiene un hermano menor que es oyente. Consulta porque tiene problemas de conducta en la escuela a la que asiste. No respeta los límites, dicen los padres. Empezó con pensamientos como, se burlan de mí, todos hablan de mí. Empieza con ataque de pánico hace 3 meses. El primer ataque de pánico le sucedió durante una evaluación escrita. Este es el caso de Pablito de 8 años. ¿Cómo encaramos el caso? Bueno, con Pablo, yo además de ser psicóloga soy profesora de sordos, entonces me vienen muchos casos donde o son hipoacúsicos, que quiere decir que no escuchan del todo, o sordos con lengua de señas directamente, que eso es otro desafío, trabajar en lengua de señas puramente. Con el caso de Pablo, bueno, empezamos trabajando mucho también con la familia, porque es lo primero que hacemos, como decíamos cuando estamos hablando de menores, orientar mucho a la familia. Es el caso de un nene que justamente por no escuchar, es muy típico del hipoacúsico del sordo empezar a tener pensamientos persecutorios, ¿no? Esto de que le están diciendo cosas de él, ¿sí? Que se ríen de él, ¿sí? Y no es casual que al estar integrado, muchos casos, no todos, pero muchos, sucede que realmente se les dificulta el tema del lenguaje, impacta mucho la falta de audición en el lenguaje. Entonces, sucede esto que por ahí se ven expuestos en ciertas situaciones en la escuela. Por eso también empezó él con sintomatología panicosa, ¿sí? Y no es casual que haya sido en una prueba escrita, porque ahí tiene que plasmar lo que sería lo gramatical del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, con él se trabajó mucho qué ideas traía él ante estas situaciones, ¿no es cierto? Qué es lo que él pensaba. También se ha trabajado en forma muy profunda si él tenía ganas de estar integrado o no, porque también a veces es más demanda de los papás que estén en un ámbito de escolaridad común que no está preparada muchas veces. Y si realmente él quería continuar o no con la integración, por más que sea chiquito, es muy frecuente que cuando llegan a los 10, 12 años eligen no estar más integrados por lo que les va pasando, ¿sí? Pero bueno, él es un caso de un nene que igual ha mejorado muchísimo, ha flexibilizado mucho las interpretaciones que hace de algunas situaciones que le pasan en la escuela. Esto de ir viendo con sus amigos si era una idea de él que hablaban o realmente estaban hablando de otra cosa, y él que también se integre más al grupo, empezar a flexibilizar. En la terapia que él se integre más y pregunte. Claro, que a ver, una de las preguntas de la terapia cognitiva conductual es ¿en qué te basás para afirmar eso? ¿Cuáles son las pruebas de la realidad? A ver, ¿cómo fue que vos comprobás si estás tan seguro de que están hablando mal de vos y no estaban hablando de otra cosa? Bien. Y con los padres que hay que trabajar, porque 8 años, es chiquito todavía, y hay muchos de los, como decía recién vos, de los preceptos que dice la mamá, no le entiende cuando habla. Claro. O sea, hay como una especie de distancia que se establece con el chico, que además de la soledad en la cual se puede encontrar con el grupo de padres, también lo encuentra la familia. Claro. ¿Qué se le cambia a los padres para poder integrarlo también a él dentro de la problemática familiar? Claro, en el caso de los chicos es muy específico en cuanto a los sordos, porque llegan a veces se detecta muy tarde la sordera, los papás, el primer discurso que tienen es el del médico, que les dice que no hable con las manos y que vayan a un fonoaudiólogo para aprender a hablar, con lo cual quedan incomunicados mucho tiempo, con lo que eso implica emocionalmente en el vínculo con la familia. Entonces, por un lado, el médico responde a una necesidad de la familia de que mi hijo va a ser como los demás nenes en algún punto, porque que no hable con las manos y que pueda rehabilitarse, si bien de terminología de modelo médico, ¿no? Entonces hay que trabajar con los papás todo esto, que es un nene que tiene esta dificultad, pero no lo define como persona, el poder comunicarse con ese hijo, de ver otras vías. Realmente desde mi lugar yo recomiendo mucho que aprendan lengua de señas. Hay conceptos que los chicos con falta de audición
no lo pueden entender por la falta de audición, por supuesto, y la falta de experiencia en el contexto auditivo. Entonces la seña es importante que también lo tengan. ¿En qué casos es recomendable esto? Porque capaz que el chico escucha débilmente, puede integrarse en la comunicación verbal. Claro, en realidad yo lo recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque cuando llegan al nivel secundario, la lectura labial es una fantasía que se haga al 100%, no es así. Entonces, cuando vienen 12 profesores, uno con barba, otro que escribe de espaldas, realmente necesitan el intérprete ahí acompañándolos. Entonces, en realidad, si ese chico, por más que hable bien, cuando sea de 1 a 1, no puede comunicarse cuando está dentro de un grupo y poder entender al profesor, no puede acceder al secundario, por ejemplo. Y con él estamos evaluando igual, porque en el caso de este nene también hay cuestiones neurológicas, ¿no? Atencionales, es un chico que nació prematuro, y estamos evaluando el grado de presión que está teniendo a nivel emocional, porque tiene bastantes dificultades en este momento. Si bien es pronto, se está viendo con la familia a ver qué expectativas tienen ellos, qué exigencia también, ¿no?, los papás, o qué expectativas sobre todo tienen sobre ese hijo. Como para ir ya redondeando tanto el caso de Fede como el caso de Pablo, desde la terapia, se da pautas y se observa el progreso. ¿En qué momento se encuentra el punto de equilibrio en donde la persona de alguna manera puede ir integrándose y superando los conflictos que le generan la demanda de terapia? Independientemente que después continúen porque les sirve, sí, sí, claro. ¿no? Porque hoy hablabas de lo que sería una psicoterapia breve. Yo creo que ninguna psicoterapia es breve si uno realmente le sirve la terapia. Claro, sí, sí. Yo, por lo menos vos harás terapia, yo hago terapia y no entiendo que hay motivos del corte de terapia. Claro, sí, sí. Entonces muchos no entienden de eso, de que las psicoterapias pueden ser breves o extensas según la voluntad de cada uno. Seguro, sí, sin generar con esto dependencia. Pero, ¿cuándo vos entendés que el caso de depresión o el caso de ansiedad se neutralizó como para seguir la persona integrándose con otras herramientas? Claro, a ver, siempre en la terapia cognitiva se hace una evaluación conjunta, en caso de menores con los padres también, ¿sí? Entonces vamos chequeando cada 3 meses, en general yo hago una evaluación conjunta de cómo está progresando ese paciente, incluyéndolo al paciente, que aunque sea menor, por supuesto, sobre todas las cosas. Cuando nosotros vemos que en distintas áreas de su vida, sea a nivel social, a nivel familiar, ¿sí?, la forma, digamos, en que él se desenvuelve individualmente, en distintas áreas de su vida, si ahora estamos hablando de un menor, pero también en un adulto pensamos en la pareja, está pudiendo retomar con su vida, vemos que el tratamiento va bien. Y si no, volvemos a repactar ciertos objetivos, que la terapia cognitiva siempre establece objetivos claramente con el paciente, se lo dicen. Tenemos preguntas que nos han hecho llegar, casos que nos ha hecho llegar la gente cuando largamos la información de vamos a trabajar con chicos, jóvenes y adolescentes. Bueno, las madres obviamente nos mandan y tenemos varios casos para trabajar. Así que ya no son casos, son preguntas en la cual trataremos ambos de darle las mejores recomendaciones posibles como para que puedan orientarse los padres. ¿Cómo no? Sí, Esto va a ser luego una muy breve pausa, después de un breve minuto seguimos psicologiando. Ya volvemos. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas-RAI, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra.
Muy bien, seguimos en Psicologiando y tal, lo habíamos comentado. Vamos a seguir trabajando el tema de las psicoterapias. Comentábamos también de que dentro de las terapias cognitivas conductuales hay evoluciones y hay avances, ¿no? Me comentabas, Mirta, que dentro de tu formación vas a ir a España a formarte en lo que serían esto de la tercera ola de las terapias conductuales. Contame un poquito cómo es esto de la primera, segunda y qué sería la tercera ola. Claro, la primera ola se refiere a lo que es la psicoterapia conductual pura, ¿sí? Que es más antigua. La segunda ola se refiere a la terapia cognitiva conductual, que es de lo que se va a tratar mañana en la jornada. Y la tercera ola son las terapias más nuevas que son compatibles con la cognitiva conductual. Lo que la diferencia, una se llama ACT, que ahora con el licenciado Krapsov vamos a ir a España a formarnos, y la diferencia que tiene entre una y otra es que ellos dicen de que no tenemos que luchar contra esos pensamientos, que la terapia cognitiva conductual decía, bueno, ese pensamiento lo vamos a cambiar, sino dejarlos estar, contemplarlos, o sea, tienen una filosofía más oriental incluso. Hablan de conciencia plena, ¿sí? Es muy interesante, se trabaja con casos en pacientes que ya tienen alguna cronicidad, por eso se llama terapia de aceptación y compromiso. Muchas veces hay situaciones en la vida, ni hablar de la muerte de un hijo, por ejemplo. Esa emoción de tristeza y de dolor, es imposible que se vaya. Pero sí se puede atenuar y se puede trabajar. Es inhumano pedirle a una mamá, ¿no es cierto?, que eso no esté, que no lo sienta, que no lo piense, que trate de hacer otra cosa y que se saque la mente de ese pensamiento. Entonces la terapia de aceptación y compromiso lo que viene a hacer es decir, bueno, acepto ese pensamiento, esa emoción y veo qué hago. ¿Sí? Se la acompaña empáticamente. Exacto, desde la emoción hasta que evolucione hasta otro nivel de pensamiento y no imponiéndole un nivel distinto al que está capaz de actuar. Cuanto más queremos no pensar en algo, más pensamos. Obviamente. Siempre digo, yo te digo, no mires la pared, ¿qué? No que se mira la pared, obviamente. Cuando uno intenta justamente cambiar el curso de lo que ya está impuesto, también lo pone en una zona de inseguridad a la persona, porque ya desde su confort está asimilando las viejas creencias. Para que yo le diga, soltate eso y agarrate de acá, hay que acompañarlo para que ese camino se dé. Seguro. Entonces, obviamente, ahí... O no pensar en uno dice, no penses en un elefante blanco y lo primero que uno hace es pensar en eso. Ahí está el elefante blanco enorme, ya está volando si querés también, o sea, imposible no evitarlo. Claro. Vamos a dar espacio a lo que es nuestro consultorio abierto, ¿sí? Donde hemos recibido preguntas que nos han hecho llegar y vamos a responderlas entre los dos, ¿te parece? Bien, vamos entonces a abrir, señor director, el espacio del consultorio para dar lugar a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes, en este caso de internet, vía psicologiando.com.ar, nos dicen: mi hijo de 6 años comenzó a llorar y gritar cada vez que no se cumple con algún pedido suyo, cualquier tipo que sea. Yo trabajo full time y su padre, con el que estamos separados, lo ve pasando un fin de semana. ¿Cree que tengo que tratarlo psicológicamente? Pregunta Graciela. Acá tal vez no compartamos, podemos no compartir, no hay problema. Yo siempre digo que a veces el que tiene que hacer terapia es el padre y no el chico. Sí, es muy seguido, yo pienso igual. Pensamos igual, entonces coincidimos la misma. Muchas veces los padres tienen muchos conflictos, pero son ellos los que los generan los conflictos. El pobre pibe, ¿qué culpa tiene? Claro, primero que acá claramente pareciera cuestiones de límite, ¿no? Claro. Y de estar tanto tiempo este sistema que hoy por hoy nos hace estar, ¿no?, todo el tiempo trabajando, todo el día fuera de casa, también puede ser, ¿no?, estamos hablando hipotéticamente, porque no conocemos en profundidad el caso, pero que está faltando ahí algo que tiene que ver con la presencia, la autoridad, ¿sí? Y que por ahí es orientar a la mamá. Y algo con la demanda, obviamente, del chico que está informando algo, ¿no? Cuando ella dice, llora y grita cada vez que no se cumpla algún pedido, es porque hay un pedido que no se está escuchando, que es el de la presencia de papá y mamá, seguramente. Que en algún momento, obviamente, se cortó independientemente de la voluntad de él. Él no votó, sepárense. Tal cual, no lo puedo elegir, claro. Ahí están las herramientas que los padres no están trabajando, ¿no? Cuando te dicen también esto, ¿no?, y que viene para una terapia, toma a mi hijo. ¿De qué manera se intervendría desde lo cognitivo-conductual? A ver, en ese punto los terapeutas cognitivos somos muy directos. O sea, si nosotros notamos, desde ya primero, la primera entrevista con los padres, ¿no? Si nosotros notamos que justamente la orientación o la posible terapia
es lo ideal para el padre, por supuesto se propone en forma directa, se le explica el porqué. Muchas veces son... Directamente, haga terapia usted y deje a su chico No, por tranquilo. supuesto uno busca la forma, ¿no? de empáticamente, pero muchas veces son incluso sesiones de orientación, no necesariamente que empiecen un tratamiento. Y hay veces que realmente sí es necesario. Darle herramientas a los padres para que ayuden a sus hijos. Claro, tal cual, tal cual. Muy bien. Vamos al segundo caso, Federico. Licenciado Mazzaro, tengo una hija de 8 años que en la escuela hace todo para llamar la atención. Habla en voz alta, interrumpiendo, no completa la tarea de clase, pero en casa hace todos sus deberes. Este año le cambié de escuela porque nos mudamos. No sé cómo manejar este problema, dice Lucía. A ver, vamos a decir, ¿cuál sería el problema? Evidentemente el problema que tiene ella es qué está pasando en la escuela, qué parte de la escuela está. Ahora, ¿cómo lo encararías vos? ¿Qué es lo que estarías viendo en este caso? Y a ver, repetime por favor la última parte que me perdí. Ella es una nena de 8 años que está en la escuela y hace todo para llamar la atención. Habla en voz alta, interrumpe, no hace la tarea, pero en casa es un lujo. Es la en nena la modelo escuela. que con mamá se porta bien, pero en la escuela no se adapta del todo bien. Comenta además, Lucía, de que la cambió de escuela porque se mudó. Entonces hay un tema de inadaptación aquí a un nuevo ámbito que tal vez está hablando de ciertas herramientas, ¿no? Sí, sí. Sí, habría que ver más en profundidad el caso, a ver si es solamente en la escuela, si en algún otro lugar también, y solo en la casa. Hay que ver si el discurso de la mamá también a veces se sobreprotege y en realidad muchas veces yo soy docente también. Muchas veces les cuesta aceptar a los papás que hay una cuestión de límites. Siempre el hijo por ahí es el que no va a hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero habría que ver eso, el contexto escolar, a ver qué pasa, si tuvo alguna situación especial también que haya vivenciado. La edad de ella es de 8 años. 8 años. 8 años la hija de Lucía. Acercarse a la escuela. Yo me acercaría a la hablar escuela. con la maestra, ver cómo se da el tema. Evidentemente también hay un tema de adaptación, ¿no? Si se mudó de que también compañero. Es un estrés eso para los chicos, mudarse. Muchas veces es estresante. Y puede ser que esté también procesando una manera no del todo apropiada de integrarse al grupo, ¿no? Claro, sí, sí. Porque yo me acercaría a la escuela, hablaría mucho con la familia también, a ver qué pasa. Y ver cómo continúa. Perfecto. Muy bien, vamos al último caso que hemos compilado, señor director. Gabriel, tengo un nieto de 15 años que siempre fue muy estudiante y muy casero, porque su padre falleció. Él y su madre vinieron a vivir conmigo. Desde ese momento comenzó a salir cada vez más, a tener nuevos amigos que no conocemos, y hasta llegó a faltar 2 días de casa. Quisiera ayudarlo y no sabe cómo, nos dice Jaime, con respecto a su nieto de 15 años. La problemática aquí parecería de qué manera Jaime, como abuelo, se integra a la demanda de un adolescente, ¿no? Claro, porque a ver, así a simple vista, por lo que leíste, no me parece que haya nada malo. O sea, es un adolescente que quiere salir, ¿no? Es buen estudiante, muy casero, cuando falleció el padre, bueno, fueron a vivir con él, y dice que sale demasiado. Hay que ver qué es demasiado para ese abuelo. Claro. ¿Y cuál es la zona de seguridad donde el abuelo quiere sostener a su nieto? Claro. Porque evidentemente el peso, no dice acá si está solo Jaime o si está con alguien más, o si tiene pareja o está él como el abuelito solo, pero evidentemente le pesa un poco el poncho a Jaime para poder llevar al abuelo, el chico adelante. Claro, ¿no? Sí, sí. Habría que hablar con Jaime por ahí, bueno, por ahí desde acá, con la consulta que él dice, por ahí a ver esto, ¿no? De no patologizar a veces al adolescente, ¿no? Muchas veces vienen los papás y van describiendo características de su hijo, en realidad las características típicas de un adolescente. Y tal vez hasta demasiado bueno para algunos padres si comparamos que es buen estudiante, muy casero, dice. Entonces Jaime, bueno, no te hagas problema, Relájate, es algo Jaime. común, es algo normal. Acompañalo, ayúdalo, acompañalo a que él tenga también la posibilidad de que socialice bien, como todo chico, ¿sí? Seguro. No intentes enclaustrarlo. Este es un mensaje que tenemos que dar a los padres, que muchas veces su zona de seguridad, su confianza, su nivel de decir, tengo todo bajo control, genera mecanismos un poco enclaustradores para la libertad y la socialización del otro, ¿no? Tal cual, sí. Lo cual obviamente termina siendo mayores conflictos que su fácil estado de decir está todo controlado. Claro, sí. Los padres a veces tienen que soltarse, sobre todo si son padres de adolescentes. Vamos a ir a una muy breve pausa. Bueno. Luego la misma vamos a ir a las conclusiones generales sobre las cuales trabajaremos ya el tema este.
La pausa hace una semana porque me están diciendo que se nos fue el programa, mira cómo Así, se nos fue rapidísimo. terriblemente. Vamos entonces a las conclusiones generales Bueno. sobre el tema. Primer caso, recordar, a ver, Fede, el evento de mañana para los que se han incorporado un poco más tarde a nuestra audiencia. Es el evento de psicología cognitiva conductual para infantos juveniles que se va a realizar mañana desde las 8:30 a las 18:30. Un teléfono, si alguien quiere llamar ya y Sí, ahí preguntar. no lo tengo de memoria. A ver, El teléfono que figure ahí en pantalla. 462-4962, me parece. Ahí está. Entonces, al 462-24962, acá en Moreno, el que quiera llamar puede ir, si no a informes@ipi.com.ar, también podrá tener más información al respecto. Y luego, las intervenciones con los chicos y con los jóvenes requieren de la intervención de tanto de los padres. Mucho, muy importante eso. Acompañarlos a ellos en la medida de lo posible. Me encantó la palabra que dijiste, no psicopatologizar. Psicopatologizar. Psicopatologizar todo. Claro. Los abogados, que se está todo judicializado. Claro, no. Todos los casos te hago juicio, te hago No, juicio. seguro. A los chicos los mandamos psicólogos, ¿no? Seguro, no. Que los padres vean y busquen herramientas como para volver a la casa y ayudarlos, ¿no? Tal cual. Muchos de los casos que hemos trabajado requieren más de padres con herramientas que de chicos al psicólogo. Seguro. Genial. Después, la primera hora, la segunda hora y la tercera hora, que nos vas a informar cuando vuelvas de España. Claro, podemos hacer también un programa. Y vas a contarnos justamente cómo son estas nuevas terapias de empatía oriental que acompañan a la persona a tener un mejor desenvolvimiento de sus creencias, ¿no? No imponerles creencias, sino acompañarlos con sus creencias para que se transformen en una nueva realidad. Y desearte lo mejor para mañana. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Y gracias por traernos a Moreno justamente este tema de jornadas, que la gente de Moreno pueda acercarse a la información, a las nuevas tendencias y también, ¿por qué no?, conocer otras maneras de hacer terapia como para mejorar también los psicólogos, otras formas también de actuar, ¿no? Y el licenciado Krapsov te manda muchos saludos, que también está en la organización y hoy no pudo venir. Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo voy a acercarme, voy a ser también parte de esto, voy a estar un tiempo ahí con ustedes. Yo creo que cuando me preguntan de qué soy, yo ya no sé qué soy. Claro. Respeto acá a Freud. Sigmund Freud, lo respeto porque creo que hizo mucho por nosotros, por los psicólogos y por la información. Pero yo creo que todo esto, todo suma. Hay que ser eclécticos. Si la única herramienta que usa el martillo, todos los problemas tienen forma de clavo. Claro, tal cual. Entonces, cuanto más herramientas utilicemos. Seguro. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Éxito para mañana. Gracias. Nosotros nos vamos despidiendo. ¿Dónde estoy? ¿Estamos acá? A ver, ¿qué tenemos para la semana que viene, señor director? Invíteme a... Ahí está. Seguridad basada en el comportamiento. Van a venir especialistas en seguridad y higiene y nos van a decir de qué manera se trabaja para que en toda área laboral existan herramientas preventivas basadas en el comportamiento de las personas. Esto es seguridad basada en el comportamiento desde el punto de vista laboral, en una oficina, en cualquier lugar de trabajo, y por qué no aplicado a otras circunstancias donde existen personas que tienen que saber que existen ciertas normativas que cumplir para que las cosas se hagan bien. Esta va a ser la tendencia sobre la cual trabajaremos la semana que viene, como siempre psicologiando, los domingos a las 15, los lunes a las 21 y en vivo acá los viernes a las 4 de la tarde desde Moreno, morenovisión.tv. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.